Buenos días compañeros y compañeras. Hoy les estaremos hablando sobre el tema cansancio de la información. En el 1936, Walter Benjamin designó la forma de recepción de una película como shock. Esta se produce en el lugar de la contemplación como una actitud de recepción frente a una pintura. Pero hoy en día el shock ya no es adecuado como característica para la percepción. Vendría siendo una especie de reacción de inmunidad. En esto se asemeja al asco. Las imágenes ya no provocan shock e incluso las imágenes de asco tienden a divertirnos. Por ejemplo, de Dschungelcamp, programa alemán, significa campamento de jungla. Las mismas se hacen consumibles, es decir, la captamos y permitimos que se adentren en nosotros. Una dura defensa inmunológica estrangula la comunicación. Cuando tenemos suficiente información y experiencia, es difícil que a nosotros entre todo, porque ya tenemos suficiente capacidad para discernir lo bueno, lo malo o lo que nos hace falta. Cuanto más bajo es el umbral inmunológico, tanto más rápido resulta el círculo de la información. Cuando menos conocimiento e información tenemos, somos más susceptibles a captar todas las informaciones que llegan hasta nosotros. Un alto umbral inmunológico hace más lento el intercambio de información, como es el ejemplo de los virus. Nuestro sistema inmunológico, cuando tenemos una baja defensa, los virus se hacen más fuertes. Los virus fuertes se adentran a nosotros con una mayor facilidad, pero si tenemos una alta defensa inmunológica, les resulta laborioso o difícil entrar hasta nosotros. El círculo rápido de información acelera también el círculo del capital. Así, la supresión de la inmunidad se cuida de que penetren en nosotros masas de informaciones sin topar con un rechazo inmunológico. Esto quiere decir la cantidad de conocimientos que nos ayudan a filtrar las informaciones que quieran llegar hasta nosotros. Partiendo de este proceso, captamos las informaciones que nos sean de utilidad. Pero cuando no tenemos un buen control de las informaciones adquiridas, la inmunidad, pueden llegar a nosotros conocimientos no filtrados que causan dificultades a la hora de pensar, siendo estos así responsables de algunas perturbaciones psíquicas. El IFS o IF es la enfermedad psíquica que se produce por un exceso de información. Los pacientes que sufren de esta información se quejan de crecientes parálisis, la capacidad analítica, la perturbación, intranquilidad y capacidad para asumir responsabilidades. Este concepto fue acuñado en el 1996 por David Lewis. El IF afectaba mayormente a aquellos hombres que debido a su profesión tenían que producir mucha información durante mucho tiempo. Hoy en día todos somos afectados por el IF. La razón o motivo es que todos estamos confrontados con una cantidad de información que aumenta a gran velocidad. Un principal síntoma del IF es la parálisis de la capacidad analítica, y la capacidad analítica es la que conforma el pensamiento. Dicha capacidad consiste en dejar de lado dentro de la percepción lo que no sea fundamental o esencial. Gracias a esta distinguimos lo esencial de lo no esencial. La gran cantidad de diluvio de información al que hoy estamos expuestos disminuye sin duda la capacidad de reducir las cosas a lo esencial. Tanta información nos dificulta discernir, identificar o llegar a lo más sustancial. Dentro del pensamiento entra la negatividad de la distinción y la selección. Así el pensamiento es exclusivo. Nosotros seleccionamos lo que creemos importante y beneficioso. Más información no conduce necesariamente a mejores decisiones. Por más conocimientos que tú tengas, no siempre te conllevará a tomar las mejores decisiones, pues al tener tantas ideas puedes equivocarte. Hoy se atrofia precisamente la facultad superior del juicio. Del juicio. Por ende, se ve afectado nuestra forma de pensar y no es muy clara. Con frecuencia, un menos de información produce un más. Cuando todos tenemos menos información a procesar, cuando nuestro cerebro se encuentra menos cargado, más liberado, tenemos la capacidad y nuestra mente tiene mayor rendimiento y podemos producir mayor información. El tener tanta información no nos garantiza la total aclaración del mundo o de las cosas, pero por otro lado la transparencia no lo hace más clarividente.
El conjunto de información por sí sola no engendra ninguna verdad ni lleva ninguna luz a la oscuridad. Cuanto más información tenemos a nuestro alcance, más impenetrable se hace el mundo, más aspecto fantasma adquiere. Con tanta información se hace difícil determinar la veracidad de las cosas. Entonces llega un punto en el que la información pasa de informativa a deformativa y la comunicación ya no es comunicativa sino acumulativa. El cansancio de información incluye también síntomas que son característicos de la depresión. La depresión, ante todo, es una enfermedad narcisista. Conduce a la depresión una relación consigo mismo exagerada, patológicamente cargada o patológicamente recargada. El sujeto narcisista depresivo percibe tan solo un eco de sí mismo. No hay significaciones allí donde él se reconoce a sí mismo de alguna manera. El mundo se le presenta como un espejismo de sí mismo. Al final se ahoga en el propio yo, fatigado, harto de sí mismo. Nuestra sociedad se hace cada vez más narcisista. Un claro ejemplo ante nosotros son las redes sociales, de las cuales incitan y promueven el vivir de las apariencias. Otro síntoma del IF es la incapacidad de asumir responsabilidades. La responsabilidad es un acto que está vinculado a determinadas condiciones mentales y temporales. Lo mismo que con la promesa y la confianza, atan el futuro pero a la vez lo estabilizan. Los medios de comunicación actuales contribuyen a la falta de comunicación, de vinculación, arbitrariedad y corto plazo, como es el vivo ejemplo. Gracias a las redes sociales, hoy en día, por ejemplo, esta exposición ahora mismo, yo no la estoy haciendo en el mismo salón con ustedes, sino que estoy haciéndolo vía internet. Ya esto no quita la arbitrariedad porque los medios de comunicación ocupan el primer lugar, o sea, son el protagónico, porque gracias a ellos también, lo del corto plazo, podemos realizar ciertas acciones con mayor facilidad, utilizando la tecnología y los medios de comunicación. La primacía, superioridad o ventaja absoluta del presente caracteriza a nuestro mundo. El tiempo se dispersa como mera sucesión de presentes disponibles y en medio de eso el futuro se atrofia como un presente optimado, es decir, el que queremos llegar a tener. La totalidad del presente aniquila las acciones que dan tiempo, ni nos enfocamos, si nos enfocamos en el ahora, vivir en el presente, no pensamos en acciones futuras, tales como responsabilizarse o prometer. Hasta aquí mi parte. Moreno Taveras, y hoy voy a estar hablando sobre la sociedad del cansancio. El analizar demasiado de forma constructiva se puede manifestar como un exceso de estímulo, modificando la estructura y economía y dispersando y fragmentando la percepción. La sobrecarga de tareas es una actividad que requiere tanto de tiempo como de atención y mucho más de esta última. La administración del tiempo y de la atención en el multitasking o en las multitareas es algo que nos representa de un avance significativo para los seres humanos, porque es algo que debe estar predeterminado en sí en cada uno de nosotros. El multitasking también se emplea en el área de los animales, porque de esto depende casi toda su supervivencia. Por ejemplo, un animal que está alimentándose debe de estar pendiente a su comida, a sus crías, a los enemigos y a quien le quiera quitar su comida. También en el área de una computadora, un juego en un ordenador, se requiere de atención. No tanta ni tan poca, simplemente una atención superficial. Los desarrollos de la humanidad no se sabe si representan bien un atraso o un avance para la humanidad, puesto que cada vez más volvemos al estado de salvajismo. ¿Por qué? Constantemente estamos en una preocupación sobre si tengo un buen trabajo, que quiero ser exitoso rápidamente, que quiero una buena vida, que hace que nuestra mente esté en un estado de preocupación, pasando rápidamente de un estado de vivencia a un estado de supervivencia. Los grandes logros que se han obtenido en el área de la filosofía se deben básicamente a una contemplación profunda de la atención. La profunda atención es algo indispensable para la cultura, para el entorno donde nos desarrollamos, aunque ésta se ha visto
se ha visto reemplazada por otra que, si bien no son tan distintas, tienen un poco de contraste, que es la hiperatención, una tensión todavía más grande, la cual se caracteriza por cambios tanto en la información, en las tareas y en los procesos. Ahora bien, si una persona no tolera el aburrimiento profundo ni admite el hastío o el aburrimiento muy grande, puede ser algo importante, porque esto da paso a ciertos procesos, como es el proceso creativo. Si bien cuando estamos aburridos, estresados o estamos cansados, nuestra mente se pone a crear contenido nuevo. Ahora bien, Warner Benjamin define el aburrimiento profundo, como el pájaro del sueño que incuba luego de la experiencia. Si bien el cansancio representa el estado más alto de la relajación corporal, por así decirlo, el aburrimiento representa el estado más frágil de la relajación espiritual, donde este también expone que el aburrimiento es un paño tibio que por dentro está formado por sedas ardientes y coloreadas en las que nos envolvemos cuando soñamos. Muchas gracias. Buenas, yo les estaré hablando un poco más sobre este enigma, el aburrimiento profundo. Quien se aburra al caminar y no tolere el hastío, que significa aburrimiento muy grande, deambulará inquieto y agitado, o andará detrás de una u otra actividad. Pero quien posea una mayor tolerancia del aburrimiento después de un rato, entenderá que esto lo aburre. Esto quiere decir que quien reconozca el aburrimiento será capaz de salir de él y experimentar cosas nuevas. Sin embargo, quien no reconozca que ha caído en el hastío, no será capaz de identificar el aburrimiento como tal, no dará paso a la reflexión sobre lo que está haciendo y lo que puede hacer. Por otro lado, la danza, o andar como si se flotara, consiste en un movimiento del todo diferente. Muy cierto. A menudo se tiende a caer en la monotonía, por lo que al asimilar y luego evolucionar podemos crear algo nuevo. Se dice que el ser humano es el único capaz de bailar. Esto deja dicho que el ser humano es el único capaz de pensar y asimilar. Es quien puede discernir e innovar. Cuando menciona, a lo mejor puede que andar, o sea, caminar así, lo invada un profundo aburrimiento o hastío, y de repente pase al baile. Se entiende como un cambio necesario de rutina o metodología. Con la expresión vita contemplativa no debe evocarse aquel mundo en el que originalmente fue establecida. Esta expresión está ligada a aquella experiencia del ser, según la cual lo bello y lo perfecto son invariables e imperecederos, y se aparta de todo acceso humano. Bueno, su carácter fundamental es el asombro del ser así, de las cosas, por decirlo de este modo, se fundamenta en la admiración de lo que aún se desconoce o más bien, por esto es el asombro. La duda moderna y cartesiana reemplaza el asombro, de modo que la duda cartesiana considera como falso, en principio, todo aquello en lo que pueda darse la mínima posibilidad de error, mientras que el asombro, por otro lado, no se limita, tan solo se deja llevar de lo que aún no se entiende o más bien se desconoce. Ahora bien, la capacidad contemplativa no se halla necesariamente ligada al ser imperecedero. Deja dicho que una actitud de observación no siempre está atada a la perdurabilidad. Solo lo llamativo, lo volátil, se revela ante una profunda y contemplativa atención. Asimismo, el acceso a lo lato, es decir, a lo extenso y lo lento, queda sujeto a la tranquilidad contemplativa. Paul Cézanne, maestro de la atención profunda y contemplativa, dijo alguna vez que podía ver el olor de las cosas. Un ejemplo, ¿no les ha pasado que su hermanito se le sale un pedito, por decirlo así, un gas? Posteriormente a esto, nos hacemos una idea de ese olor
de color verde o amarillento, como se lo quieran imaginar, pero nos hacemos una idea, que eso es, qué asco. Pero realmente dicha visualización necesita una atención profunda para poder visualizar tal olor. Durante el estado de contemplación se sale en cierto modo de sí mismo y se sumerge en las cosas. Es decir, que para poder llegar a identificar estos dichosos olores debemos de estar en un trance de unión entre nuestra meditación y el objeto. Merlani Ponti, sí, describe la mirada contemplativa de Césarin como un proceso de desprendimiento o desinteriorización. Al comienzo se hace una idea de los estragos geológicos, es decir, se imagina una naturaleza con devastación. Luego ya no se mueve y solo se limita a observar hasta el punto de que sus ojos se salían de su cabeza. Sentido imaginario, claro está. En este sentido, se entiende que al decir que sus ojos salían de su cabeza, se refiere a que tu contemplación se adentra por completo en la naturaleza u objeto, en el cual se deposita toda, toda tu visualización hacia el paisaje. Remarcaba él que el paisaje se piensa en mí, yo soy su conciencia, es decir, que el paisaje se figura en él, y a la vez él designa la existencia de lo visualizado. Solo la profunda atención impide la versatilidad de los ojos, quiere decir que para tener los ojos y de paso nuestra concentración centrados y no inestables, debemos caer en una intensa atención. Gracias.